Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Mientras ponen la presentación, yo quisiera hacer una breve reflexión, decir que a partir de esta administración, la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han dado pasos importantes para acortar las brechas de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y si logramos acortar las brechas de la desigualdad, esto va a impactar positivamente en los niveles de violencia que se ejercen todos los días en contra de las mujeres. Los programas prioritarios son sin duda una oportunidad para acortar esas brechas. Hay una dispersión monetaria mayor, hay mayores recursos en las familias, sobre todo en las familias más pobres. Las becas Benito Juárez, el programa Sembrando Vida, las tandas para el bienestar, los proyectos para el fortalecimiento de las microempresas impactan positivamente en la vida de las mujeres. Contener la inflación y el incremento de los precios impacta positivamente en la vida cotidiana de las mujeres. El incremento al salario real, por primera vez en décadas, impacta también en la vida de las mujeres y les da la posibilidad de sortear de mejor manera las condiciones de violencia que se viven en los hogares. Y en ese sentido, reiterar que nuestra apuesta, la apuesta de las mujeres en la Cuarta Transformación es el cambio de régimen. Y el cambio de régimen es lo que nos va a dar precisamente la posibilidad de acortar los niveles de violencia que son estructurales, que son históricos, que son culturales, que viven las mujeres. Y en ese sentido voy a ser muy breve. Creo que me voy a quitar esto porque si no, no voy a poder hablar bien. Para señalar que todos los días y todas las horas, esa es la indicación que hemos recibido del señor presidente, estamos trabajando para disminuir los índices de violencia en contra de las mujeres. Señalar que hay un mecanismo que es el único a nivel internacional que está establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la alerta de violencia de género. La alerta de violencia de género se ha echado a andar como mecanismo en 18 entidades de la República y hay 21 alertas porque tenemos 2 alertas en el estado de Veracruz y 2 en el estado de México por desaparición forzada y hay 5 grupos de trabajo revisando la posibilidad de decretar igual número de alertas, Sonora, Chihuahua y otras entidades. Y bueno, de estas alertas hay medidas específicas que se han orientado para ser implementadas en los municipios. Y se les ha dicho a 610 presidentas y presidentes municipales que es importante reforzar algunas medidas. Una que es fundamental, que es el protocolo de atención y reacción policial. Esto quiero decirle, comentarle, presidente, también que hemos reforzado esta medida con la nueva estrategia que dio a conocer la secretaria Rosa Isela Rodríguez. ¿Por qué es importante esta medida? Porque nosotras necesitamos que cuando hay una llamada de auxilio en el 911, las policías, las unidades policíacas, los que son el primer respondiente, actúen de manera adecuada, sepan cómo se trata cómo se debe atender a una mujer que está viviendo un episodio de violencia y pueda actuar de manera rápida y de manera adecuada. Estos protocolos de atención se están implementando en 8 entidades de la República. Después, solamente en 8 de los 18 estados decretados en alerta de violencia de género. Después tenemos la unidad de análisis y contexto, que es centralísimo. Aquí el llamado a las autoridades estatales es que profundicen esta medida. En la unidad de contexto, que solamente existe en 4 entidades, nosotros es fundamental reconocer cuando ocurre un delito en contra de las mujeres. La unidad de contexto te permite analizar no el delito en sí mismo, sino la circunstancia en la que se dio ese delito. Y por eso es necesario que las áreas de procuración de justicia cuenten con estas unidades de contexto.
Después tenemos el establecimiento de módulos de atención inmediata. Ahorita voy a explicar más adelante cómo funcionan. Hay 11 entidades federativas que ya lo tienen y también señalar que en cada entidad federativa es necesario, porque así lo establece la ley, las leyes estatales y las leyes federales, que las fiscalías cuenten con fiscalías especializadas en feminicidios, con fiscalías especializadas en delitos sexuales, con fiscalías especializadas en desaparición forzada y con fiscalías que puedan atender los feminicidios y las muertes violentas de mujeres. Señalar que desafortunadamente de las 425 medidas recomendadas a las entidades federativas, solamente el 10% se ha cumplido en su totalidad. Entonces, estamos trabajando permanentemente con las entidades, con las autoridades municipales y estatales para que den cumplimiento a estas medidas. En la siguiente lámina podemos… queremos informar que por primera vez en la historia de la administración y de esta área, echamos a andar un programa de apoyo y de coordinación entre el gobierno federal y diferentes instancias en las entidades federativas para reforzar la capacidad de respuesta de las fiscalías especializadas, para reforzar la capacidad de respuesta de las y los ministerios públicos, de los forenses, de todas, digamos, los profesionistas, las y los profesionistas encargados de la procuración de justicia. Y entonces, a partir del 1 de marzo, ingresaron 685 personas con especialidad, sobre todo abogadas, abogados, especialistas en el tratamiento de las violencias en contra de las mujeres, psicólogas, especialistas en derechos humanos, peritas y peritos, trabajadores sociales, forenses, criminólogos, criminólogas, para poder atender principalmente 4 objetivos que nos hemos planteado a partir de este año. 1, la prevención de los feminicidios con la identificación, atención y canalización de casos. Este tema es central. Prevenir una muerte violenta, prevenir un feminicidio, pasa por la identificación casi milimétrica de aquella mujer que está viviendo violencia. En el 75% de los casos, las muertes violentas de mujeres se da en el entorno, o los victimarios pertenecen al entorno más cercano. Son sus familiares, su expareja, su pareja actual, su vecino. Tenemos casos muy graves que preferiría no comentar ahora, pero bueno, en días pasados tuvimos, por ejemplo, 3 feminicidios infantiles vinculados directamente a familiares cercanos a la víctima. Y entonces nosotras decimos que para prevenir esos feminicidios, esa prevención milimétrica, necesitamos que las autoridades, las fiscalías, el sector salud nos indiquen cuando una mujer ha acudido a pedir apoyo o a levantar una denuncia porque intentaron matarla, porque le echaron ácido, porque la intentaron atropellar, etcétera. Porque entonces una carpeta abierta como tentativa de feminicidio o como homicidio en grado de tentativa se puede prevenir, porque si nosotros sabemos en dónde está, podemos hablar y podemos atender y podemos decirle, ¿sabes qué? No puedes seguir así, esta no es normal, no puedes regresar con tu victimario, hay que darte protección, hay que darte una medida de protección, hay que darte una orden de protección, hay que trasladarte a un refugio, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que este personal ayude en esa identificación. Y después también estamos buscando ampliar los servicios para atender a las mujeres en las comunidades indígenas y a las mujeres afromexicanas. Y un tema que también es central tiene que ver con el acceso a la justicia, porque como ustedes saben, los niveles de impunidad alcanzan en algunas entidades el 94%, es decir, se resuelven 6 de cada 100 casos vinculados a delitos en contra de las mujeres. Y entonces tenemos que reforzar el trabajo con las fiscalías y con el Poder Judicial. Necesitamos garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y a la reparación del daño. Y bueno, y finalmente
también planteamos como objetivo monitorear que se realicen este tipo de acciones. Entonces, a partir del 1 de marzo, 685 personas más, con el respaldo, con el apoyo del gobierno federal, van a estar laborando en estas áreas, pertenecientes sobre todo a las fiscalías generales, a los institutos de las mujeres, a las secretarías de gobierno, seguridad pública, etcétera, a los centros de control, comando y comunicación de las entidades federativas, que son las responsables de la atención al 911. En la siguiente, aquí señalar que hemos fortalecido los servicios para las mujeres. Hay un programa muy interesante que tiene rato funcionando, y aquí está Luce, que es nuestra titular del INDESOL. Ellos tienen 357 módulos en todo el país para la atención a las mujeres. Hay 108 módulos de atención de primer nivel. Y yo quisiera aquí comentar, porque hay muchas mujeres que ven esta mañanera, esta conferencia del señor presidente, decirles que estos módulos de atención inmediata son fundamentales, porque hay una mujer que vive una violencia, que amaneció y tuvo un problema, o que la golpearon, o que tiene necesidad de apoyo, va a estos módulos y ahí se le da atención de inmediato, atención jurídica, psicológica, médica, se canaliza a otros servicios, se atiende a las y los niños para que puedan ser, digamos, pues sí, para que puedan ser atendidos adecuadamente. Y desafortunadamente solamente tenemos 108 módulos de atención de primer nivel en 610 que tendríamos que tener de acuerdo a las recomendaciones de la alerta de violencia de género. Esto recae sobre todo en la responsabilidad de las autoridades municipales y estamos trabajando con ellos para fortalecer esta área. Y señalar que en esta administración hubo un incremento entre el 2019 y 2020, hubo un incremento del 65% en los recursos destinados a la creación de los centros de justicia para las mujeres. Es la primera vez desde su creación que hay un incremento de esa magnitud. Estos centros de justicia para las mujeres son la red de servicios más importantes que hay en el país. En estos centros de justicia hay personas del Ministerio Público, peritos, peritas, etcétera, pero también hay un trabajo muy importante con las y los niños que viven en un entorno de violencia y que requieren ser atendidos. Ahorita existen 52 y en el 2021, este mismo año, se van a inaugurar otros 6 centros de justicia. En Campeche, en Chihuahua, en Durango, en Nayarit, en Tlaxcala. Y bueno, también señalar que los refugios para la atención de tercer nivel, aquellas mujeres que ya no hay otra opción más que recibir un refugio seguro, hay 61 en todo el país, 34 centros de atención externa, y también señalar que la inversión para el funcionamiento de los refugios creció del 2018 al 2019 y del 2019 al 2020. 2019 hubo una inversión de 333 millones más o menos, y en el 2020 se fue a 405 millones. ¿Esto en qué se traduce? En que todas, absolutamente todas las mujeres de este país, así se encuentren en el último rincón y en la última comunidad, tienen oportunidad y derecho de ser atendidas de inmediato a través de un refugio o de un centro de justicia para las mujeres. Digamos, es el global de servicios con los que contamos. Y creo que ya. Creo que ya hasta me extendí. Pues en términos generales, eso es lo que estamos haciendo, reforzando todos los días el trabajo con las fiscalías especializadas, es parte de nuestra obligación. Tenemos mesas permanentes instaladas, señor presidente, con los fiscales. Hemos realizado en estos primeros días del año 24 sesiones con fiscalías especializadas, de 11 entidades, nos reunimos permanentemente con la Fiscalía de Puebla, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, nos reunimos permanentemente con el equipo de la fiscal de la Ciudad de México y ahí revisamos cómo están
emitiéndose las órdenes y medidas de protección y cómo se está tratando las muertes violentas de mujeres y los delitos, sobre todo los delitos sexuales, la violencia sexual, las violaciones, las tentativas de homicidio y de feminicidio. Entonces, es un trabajo que se realiza de manera permanente. Muchas gracias, presidente.